Bueno, empezaremos. Me avisan, porfa, si se ve la pantalla. ¿Qué tal? ¿Se ve? Sí, doctor. Se ve lo que cambia en las diapositivas, ¿no? Sigue la diapositiva uno, doctor. ¿No cambia? Ahora, a ver, ¿ha cambiado? No cambia, doctor. ¿Sigue en la carátula? Sí. Mm, Ahora sí. ya, ahora sí. Bueno, vamos a empezar con la semiología y la evaluación de la sensibilidad. Em, hacerlo así de manera teórica, como lo vamos a hacer ahora, puede resultar un poco abstracto y hasta confuso, en especial porque aquí manejamos bastante terminología. ¿Ya? Entonces van a prestar detalle en los términos que les voy a ir mencionando. Una de las cosas principales en esto es la parte anatómica. Como les he dicho al principio, el objetivo de la evaluación neurológica es de carácter localizador. Mediante la evaluación de todos los sistemas que hemos visto hasta ahora, nosotros tenemos que localizar dónde se encuentra la lesión en nuestro paciente, ¿no? Entonces, la evaluación de la sensibilidad siempre tiene que ir acompañada de la evaluación motora, de la evaluación de pares craneales, de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Esta es una de los sistemas que requieren que el paciente nos colabore lo más posible. Un paciente que está obnubilado, somnoliento, difícilmente nos va a colaborar con la evaluación de la sensibilidad. Entonces, tenemos que ser bastante precisos en eso. Ya no vamos a valorar la sensibilidad en un paciente que está somnoliento, desorientado, ¿no? Porque nos va a responder cualquier cosa o ni siquiera nos va a ayudar. Ese es uno de los principales requisitos. Bueno, entonces empezamos. La sensibilidad se considera como una función por la que nosotros adquirimos conocimientos, ya sean o cambios del medio externo, del medio interno, de nuestra propia actividad, de nuestro propio cambio de posición, y nos sirve como mecanismo de defensa, ¿ya? Porque mediante la sensibilidad nosotros podemos detectar estímulos nocivos que nos van a provocar ya sea dolor, ya sea sensaciones de frío, de calor, que nos sirven justamente para defendernos, ¿ya? Para evitar esa noxa que nos está haciendo daño. Dependiendo de la literatura también que lean, hay varios libros donde clasifican la sensibilidad de diferentes formas, pero lo vamos a hacer de la manera más práctica, ¿ya? La vamos a dividir en estos dos, en la sensibilidad consciente e inconsciente. Consciente significa que nosotros sabemos y percibimos lo que está pasando, ¿ya? La inconsciente es toda esa sensibilidad en la que nuestro cuerpo ya se ha acostumbrado y prácticamente la ignoramos. El hecho de tener el contacto con la ropa, por ejemplo, el a veces estar expuesto a ruidos y nosotros ignorarlos completamente, solamente prestar atención a aquello que queremos, ¿no? A eso se refiere la inconsciente. Eso básicamente no hay manera de evaluar, siempre se evalúa la sensibilidad consciente, ¿ya? La sensibilidad la vamos a dividir en dos principales grupos.
la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Por lo tanto, va a haber una sensibilidad consciente superficial y una sensibilidad consciente profunda. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar así, como una sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar definiendo y repasando algunos conceptos sobre la sensibilidad superficial consciente, como se los he puesto acá. ¿Ya? La sensibilidad superficial, esto es una de las primeras cosas que tienen que tomarle bastante atención. La sensibilidad superficial se va a dividir, o bueno, comprende, no es que se divida, ¿no? Comprende a la sensibilidad táctil, la sensibilidad térmica y la sensibilidad dolorosa. En muchos casos, la térmica y la dolorosa están juntas, entonces se conoce como sensibilidad termoalgésica. Ya en algunos libros van a encontrar así. Entonces, la sensibilidad superficial comprende esto, ¿ya? La sensibilidad táctil, la térmica y la dolorosa. Ustedes en fisiología seguramente han llevado cómo es que la información se convierte en impulsos eléctricos que llegan al cerebro para que nosotros podamos responder, ¿no ven? Como una lesión, una quemadura, un roce, se convierte en una señal eléctrica que nuestro cerebro lo puede interpretar. Esto se hace dependiendo de los tipos de receptores que están en la piel. ¿Ya? Cada tipo de sensibilidad superficial tiene un tipo diferente de receptor. ¿Ya? Y esto lo han debido escuchar y se los han debido repetir varias veces, pero es importante saber esto para justamente determinar qué tipo de receptores son los que estamos evaluando, ¿ya? Porque están distribuidos de manera diferente en diferentes partes del cuerpo. Para la sensibilidad táctil tenemos, por ejemplo, los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner, ¿ya? Que son los más abundantes en toda la piel. Para la sensibilidad térmica tenemos dos, los corpúsculos de Krauss, que son los que detectan el frío, y los corpúsculos de Ruffini, que detectan el calor. Y para el dolor tenemos las terminaciones nerviosas libres. ¿Ya? Entonces, estos son los receptores principales. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver a manera de esquema eh, un fragmento de piel donde se encuentran esquematizados los diferentes corpúsculos y receptores. Ya tenemos los corpúsculos de Krauss, que les he dicho que es para el frío, los de Ruffini, que son para el calor, los de Merkel, que son para la sensibilidad táctil, los de Meissner, que son los más abundantes y los que están justamente por debajo igual de la primera capa de la piel. Tenemos las terminaciones nerviosas libres, que son las más diminutas, las más pequeñas y que se encuentran justamente debajo de la piel. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de estos receptores, porque estos receptores lo que van a hacer es, eh, se van a deformar con cualquier tipo de estimulación que estamos recibiendo. Esa deformación es lo que va a hacer que se estimulen los axones que van a llevar la información hacia el sistema nervioso central. Entonces, em, la sensibilidad superficial en este punto la vamos a dividir en dos, ¿ya? Ya sabemos que la sensibilidad comprende la sensibilidad táctil y la termoalgésica, ¿no? Es lo que se va a evaluar. Existen, existe una división para esta sensibilidad superficial que, que sirve más que todo para la evaluación, para el examen o la semiología de la sensibilidad. Tenemos la sensibilidad protopática y la epicrítica. Protopática, que es la sensibilidad del tacto grosero, del tacto grueso, ¿ya? Por eso es la más primitiva y difusa. Primitiva porque es prácticamente todos los seres vivos, todos los animales la tienen, ¿ya? Y difusa porque está distribuida en todo el cuerpo prácticamente, ¿ya? Se caracteriza la sensibilidad protopática porque no puede localizar con exactitud los estímulos, ¿ya? No puede, con la sensibilidad protopática no podemos distinguir si es calor, si es frío, si es un punto, si son dos puntos, si es roce, si es dolor, nada, ¿ya? No discrimina el tipo de tacto, a eso se refiere. Y la epicrítica, que es un nivel más avanzado, ya que solamente algunos seres superiores la tenemos, es la sensibilidad que localiza de forma precisa el tipo de estímulo, se encarga de la discriminación fina, es decir, sirve para detectar superficies, por ejemplo, si es una superficie lisa, si es rugosa, si se mueve,
detecta estímulos de poca intensidad, incluso el más mínimo roce está siendo detectado por la sensibilidad epicrítica, ¿ya? A veces nuestra sensibilidad protopática, por ejemplo, esa es la que nos permite no sentir o ignorar el roce de la ropa, por ejemplo, que tenemos ahorita. No somos conscientes de eso hasta que pensamos en aquello, ¿ya? Pero es esa sensibilidad protopática que a veces ni se estimula por más que estemos en contacto directo con ropa, con tela, por ejemplo, no se va a llegar a estimular, ¿ya? En cambio, la sensibilidad profunda, em, esta sensibilidad viene desde los músculos, desde los usos musculares, desde los tendones y las articulaciones, ¿ya? Son igual un sistema bastante avanzado de sensibilidad. En esto, por ejemplo, existe esto de la terminología. Por ejemplo, con la sensibilidad profunda nosotros podemos sentir la diferencia de pesos, ¿ya? Que se conoce como barognosia, ¿ya? Podemos sentir la sensibilidad a la presión, que se denomina varestesia. La sensibilidad a la posición de los segmentos corporales, que significa, o bueno, que se conoce como batiestesia. ¿Ya? El hecho de saber en qué posición están nuestras extremidades y colocarlas o imitar otra posición, eso es la batiestesia. Podemos sentir vibraciones. La sensibilidad a la vibración se denomina palestesia. Y el sentido del movimiento, en qué dirección se están moviendo nuestras extremidades o en qué sentido lo queremos hacer, eso se conoce como sinestesia. ¿Ya? Entonces, de esta manera es que se divide la sensibilidad superficial y profunda para esa evaluación. Ya la superficial con la táctil y termoalgésica y la sensibilidad profunda con estas que les he mencionado, ¿no? Barognosia, varestesia, batiestesia. ¿Ya? Ahora, existe otro tipo de sensibilidad que es mucho más avanzada todavía y más evolucionada, em, que solamente es propia de nosotros, de los humanos, ya que la primera es la estereognosia, que se refiere al reconocimiento de la forma de un objeto. Em, Percibe la forma, percibe contornos, percibe estados, ¿ya? Y se considera como una función cortical superior. ¿Se acuerdan que cuando les he mencionado la evaluación de las funciones superiores, una de las funciones superiores era la gnosia, ¿no? Entonces, la gnosia táctil está juntamente con esto, ¿no? Estereognosia, o reconocer mediante el tacto, ¿ya? Y la grafestesia, que nos permite el reconocimiento de un dibujo sobre la piel, ¿ya? Reconocer figuras o imágenes que se están dibujando sobre nuestra piel, eso se denomina grafestesia. Y es una de las funciones táctil epicríticas. ¿Se acuerdan que les he mencionado hace rato, no? La epicrítica es la que nos permite discriminar dos puntos diferentes, texturas, em, superficies y demás, ¿no? Entonces, estas son la sensibilidad, estas dos corresponden a la sensibilidad superficial y profunda combinadas, porque necesitamos de ambas para que se puedan realizar y llevar a cabo, ¿ya? Denme un segundo, por favor. Ya. Ahora, algo con lo que quiero que tomen y me presten bastante atención, em, es con las vías de la sensibilidad. Voy a tratar de hacerlo lo más explícito posible y lo más preciso, ¿ya? Para no sobrecargar de información en este punto. Como les he dicho, la evaluación de la sensibilidad, la evaluación del sistema motor, cualquier sistema neurológico nos sirve para buscar el sitio de la lesión, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las vías de la sensibilidad. Vamos a empezar describiendo la vía de la sensibilidad superficial, la termoalgésica y la táctil, pero de tipo protopática, ¿ya? La del tacto grueso. Se divide por estaciones o por neuronas, se conoce como neuronas, ¿ya? Porque no es una sola neurona que va desde el cerebro hasta la piel, ¿ya?
son diferentes, son por lo menos entre 3 a 4 neuronas que se encuentran interconectadas una a continuación de la otra para llegar desde la piel hasta el cerebro, ¿ya? Entonces, cada una de estas neuronas se conocen como estaciones, ¿ya? Cada estación nosotros la vamos a llamar como primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a describir la sensibilidad superficial termoalgésica y táctil protopática, ¿ya? Esto, una vez más les digo, si digamos estamos revisando la sensibilidad termoalgésica, es decir, estimulamos dolor y estimulamos, qué sé yo, temperatura, y el paciente nos dice que no siente nada, o sea, no siente dolor, no siente cambios de temperatura, pero sí siente tacto superficial, entonces estaría alterándose esta vía, la vía de la sensibilidad superficial termoalgésica. Entonces, mediante el esquema que les voy a mostrar ahora, ya vamos a saber por dónde va esta vía y a qué nivel se podría encontrar la lesión, ¿ya? Entonces, la primera neurona que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, ¿ya? Aquí les he dicho, ¿no? Tenemos los corpúsculos, tenemos los receptores. Todos estos receptores tienen un axón, ¿ya? Entonces, la información viaja por este axón, llega al núcleo de la raíz dorsal, ingresan estos axones por la raíz dorsal y ven este redondito, esta imagen redondeada con el punto, esa vendría a ser la neurona, ¿ya? La primera neurona. Aquí está el cuerpo neuronal, ese es su axón que se divide en dos, uno que va hacia afuera, hacia la piel, y la otra división del axón que va hacia la médula espinal por el cordón posterior. Entonces, esta vendría a ser la primera neurona, que se encuentra en el ganglio de la raíz posterior, ¿ya? Luego, todos estos axones conforman la raíz posterior e ingresan hacia la médula, llegando al asta posterior, ¿ya? Em, luego, aquí está el otro. Ya, una vez que ha llegado a la médula, aquí están, ¿ven? Incluso aquí se ve, ven esta saliente, esa es la primera neurona. En diferentes niveles del cuerpo, en la médula, van ingresando a través de los diferentes nervios, ¿no ven? Entonces tenemos ahí la, la primera neurona. Entonces ingresa, se conecta en el asta posterior de la médula espinal de la sustancia negra con la segunda neurona, ¿ya? Esta segunda neurona posteriormente cruza por la parte anterior o por la comisura anterior de la, de la sustancia gris aquí en la médula para llegar al cordón anterolateral, al cordón espinotalámico anterolateral, ¿ya? Que es por donde va a ascender. Asciende por el cordón anterior espinotalámico, asciende hasta llegar al bulbo raquídeo, que asciende igual justamente por ese cordón que se encuentra justo por detrás de las pirámides motoras. Esto les han debido explicar seguramente en la evaluación del sistema motor. ¿Ya? Aquí están las pirámides en el bulbo, entonces por detrás, aquí está la oliva, y por detrás de la oliva se encuentra este cordón, el haz o tracto espinotalámico anterior y lateral. Y entonces continúan ascendiendo estos axones, llegan hasta la parte superior del bulbo, ascienden a la protuberancia, van por detrás de la línea media hasta llegar hacia el mesencéfalo, ¿ya? Hacia la parte más alta del mesencéfalo. Posteriormente al mesencéfalo, cruzan ya llegando hasta el cerebro, donde se encuentra la tercera neurona, que viene a ser en el tálamo, ¿ya? En el tálamo es igual una estructura súper compleja, ¿ya? Pero los núcleos importantes que tienen que saber del tálamo, porque tiene como 10 núcleos, es el núcleo ventral posterolateral y el núcleo eh, posteromedial, ¿ya? El núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. En esos dos núcleos es donde se va a localizar la tercera neurona.
¿ya? Entonces, el tálamo lleva mediante sus radiaciones talámicas por la cápsula interna, va a llevar hacia la corteza cerebral, hacia la corteza sensitiva, que es donde se encuentra la cuarta neurona, es decir, la cuarta estación, ¿ya? Esa es la vía que recorre la sensibilidad superficial, termoalgésica y protopática, ¿ya? Por el cordón espinotalámico anterior y lateral, ¿ya? Entonces, una lesión, digamos que aquí en la médula, que justamente esté tomando el cordón lateral, ¿ya? Digamos del lado derecho, en este caso, ya si lo estamos viendo de frente, em, el paciente va a tener una alteración sensitiva tanto para el dolor, para la sensibilidad a las temperaturas del lado contralateral, ¿no? Por este intercruzamiento, ¿ven? ¿No? Entonces, para eso nos sirve justamente saber qué tipo de alteración sensitiva tiene, para saber cuál de estos cordones, y si sabemos por dónde viaja este cordón, vamos a saber a qué nivel puede estar alterado la vía, ¿ya? Ahora, vamos a ver las vías de la sensibilidad profunda, ¿ya? La sensibilidad profunda, lo que les he dicho, ¿no? La parestesia, la palestesia y demás, ¿ya? Además de la sensibilidad táctil epicrítica, ¿ya? En este caso, em, igual es mediante neuronas o estaciones, ¿ya? Este es igual mucho más interesante porque una vez que ya estimulamos con tacto, que es con presión, con vibración, igual, las raíces, los receptores para este tipo de sensibilidades se van hacia la primera neurona, ¿ya? Que viene a ser, que se encuentra, como me dice acá, en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Listo? Posteriormente, el axón, la otra división del axón, forma parte de la raíz dorsal de los nervios, ingresan a la, a la médula espinal por el asta anterior y ahí se conectan con la segunda neurona, ¿no ven? Que va a entrecruzar y unas fibras se van a ir a formar parte del anterior tracto que hemos visto, del espino talámico, ¿ya? Y otras que son las propias de esto, de la sensibilidad profunda, no llegan a la sustancia gris, sino se van hacia el cordón posterior de la médula, ¿ya? Como ven acá, se van hacia el cordón posterior, donde se conectan con su segunda neurona, que viene a ser en los núcleos de Gracil y de Burdach, ¿ya? Formando justamente los tractos ascendentes de Gracil y de Burdach, ya que se encuentran en el cordón posterior. Entonces, la segunda neurona parte de estos núcleos, del núcleo de Gracil y de Burdach, igualmente hacen un entrecruzamiento hacia el lado contralateral y continúan ascendiendo, formando lo que llamamos, por aquí se ve en este corte, ya a nivel del mesencéfalo, forman lo que conocemos como el lemnisco medial, ¿ya? En la parte más baja, en el bulbo, son el núcleo de Gracil y de Burdach, igual en la médula es de Gracil y de Burdach, en el cordón posterior, y en el mesencéfalo, en la protuberancia ya se conoce como el lemnisco medial. Entonces continúan ascendiendo como el lemnisco medial, ascienden por detrás del, de las fibras motoras de la protuberancia, se unen con las otras estaciones neuronales de los pares craneales, continúan ascendiendo, formando los diferentes tractos, ¿no? El tracto el medial se une con el tracto del quinto par craneal porque es uno de los más gruesos, llegan hasta el mesencéfalo, hasta el tálamo, igualmente a los mismos núcleos, al núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde se encuentra la tercera neurona, y de ahí, mediante las radiaciones talámicas, se van hacia la corteza sensitiva, donde está la cuarta neurona, ¿ya? Entonces, lo importante de esto, si hace rato les he dicho que si hay una lesión en el cordón anterior o lateral, va a estar afectada la sensibilidad táctil, termoalgésica y protopática. Pero si hay una lesión que está en la parte de atrás, ya sea de la médula,
se va a afectar la sensibilidad profunda y táctil epicrítica, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve justamente la evaluación de todos estos tipos de sensibilidad. Si nuestro paciente, por ejemplo, no siente vibración, no siente la presión, no siente dónde están localizados sus extremidades, entonces, pero sí siente, por ejemplo, sí logra sentir el calor, la temperatura, entonces ya sabemos qué vía puede estar afectada y por dónde viaja esta vía, ¿no? Por los cordones posteriores. Entonces ya sabemos que la sensibilidad profunda puede estar afectada, entonces ya buscamos allá atrás, ¿ya? Mediante estudios complementarios que vayamos a hacer. Ahora, ¿dónde tiene que llegar toda esta información? ¿Ya? Tenemos las áreas sensitivas corticales, donde se encontraría la cuarta neurona. La cuarta neurona se encuentra en esta región, en la región sensitiva, en el área postcentral, ¿ya? En el gyrus postcentralis. Sabemos que aquí hay una cisura bastante gruesa, ¿no? La principal que se llama la cisura central. Por delante, en la anterior clase me imagino que les han explicado sobre toda la corteza motora, ¿ya? La precentral, ¿no? La corteza motora. Por detrás de la cisura central, o sea, la región postcentral, se encuentra el área sensitiva, ¿ya? Que ya viene a ser parte del lóbulo parietal. Entonces, aquí es donde va a llegar toda nuestra información sensitiva. En este punto se localiza, tenemos un mapeo de todo, un mapa, digamos, de todo, o una representación de todos los segmentos corporales, ¿ya? Lo que se conoce como el homúnculo sensitivo de Penfield. Homúnculo significa hombrecito, ¿no? Entonces, aquí al lado es para que vean la diferencia, les he puesto acá. En rojo es la corteza motora primaria precentral y en azul es la corteza somatosensorial, la primaria, que es la postcentral. Entonces, dependiendo a qué lugar lleguen las radiaciones talámicas, va a corresponder al sitio corporal que se está estimulando, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos hablando ya aquí del lóbulo parietal, ¿no? Entonces, en la cara mesial del lóbulo parietal, es decir, ahí en la línea interhemisférica, en la parte más baja, en la parte más central se encuentra el área que corresponde a los genitales. A partir de ahí ya viene a dibujarse lo que se conoce como el homúnculo, hombrecito. ¿Ya? El pie, que tiene una gran representación, la pierna, la rodilla y el muslo, miren en qué lugar se encuentra, tiene poca representación a nivel cortical. Acá ya viene región glútea, abdominal y torácica, que igual es pequeña su representación. Posteriormente viene el brazo, antebrazo, que igual es pequeña su representación. La que tiene una mayor extensión o mayor territorio es la mano, los dedos, la palma, ¿ya? Porque son uno de nuestros sitios de la piel donde necesitamos bastante sensibilidad, ¿ya? Otra que tiene igual bastante representación en la corteza y en la convexidad viene a ser la cara. Desde la frente, los pómulos, prácticamente toda la cara se encuentra representada cerca de la convexidad. Y ya los otros, la sensibilidad de los otros órganos o de las otras estructuras de la cara, los dientes, mandíbula, lengua, por ejemplo, tienen igual su representación en la parte más baja de la convexidad del lóbulo parietal. ¿Ya? Es por eso que una lesión, por ejemplo, ya sea, qué sé yo, un infarto a este nivel, aquí donde les estoy mostrando, va a alterar la sensibilidad. Si, digamos, está localizada solamente así en el área postcentral, a este nivel va a afectar principalmente el área del pie, el área de la rodilla. Esa persona no va a sentir, no va a tener sensibilidad en el miembro inferior, pero sí va a haber sensibilidad eh, en el miembro superior, ¿ya? Entonces, basándonos en este mapa, por así decirlo, nosotros ya tenemos la localización, ¿no? De dónde puede estar nuestra lesión, ¿ya? Pero no siempre no es puro, o sea, no es un territorio así neto, ¿ya? Siempre se comparten las fibras, ¿ya? Un poco de las fibras que van hacia la mano también se van a encontrar en las del antebrazo, o sea, hasta el tórax, ¿ya? O sea, no es un límite preciso, pero sirve para orientarnos. Que básicamente es lo que han debido ver ya en el homúnculo motor, ¿no? Básicamente viene a ser su misma representación, ¿ya? Ahora, eso es la sensibilidad en la corteza cerebral, en la médula. Y en la parte periférica, en la piel, ¿cómo están distribuidas estos nervios, cada uno de estos nervios
periféricos, ¿ya? Todos estos nervios, desde los más cervicales hasta el último nervio sacro, todos recogen la información de territorios determinados para cada nervio en la piel, ¿ya? A estos territorios de cada nervio periférico se conocen como dermatomas, ¿ya? Es un territorio nervioso superficial, ¿ya? Por ejemplo, digamos que aquí, T10, que está a la altura del ombligo, ese es un punto de referencia también. T10, que está a la altura del ombligo, va a recoger el nervio que llega a este nivel, va a recoger la información tanto táctil, protopática, epicrítica, superficial, profunda, la va a recoger, la va a llevar por su raíz nerviosa que viene a ser T10, va a ascender a la médula, como les he explicado, por las dos vías, llega hasta el cerebro, ¿no? Entonces, cada uno de estos nervios se distribuye en la piel siguiendo estas líneas transversales, ¿ya? Si vemos aquí en este esquema, por ejemplo, em, cada raíz nerviosa tiene su territorio que está bien definido, ¿ya? Entonces, algunos puntos de reparo, por ejemplo, para que ustedes tomen en cuenta y que son característicos del examen neurológico. Por ejemplo, C1 no tiene territorio en la piel, ¿ya? C1 no tiene en ningún lado. Miren, no hay, ¿ya? Em, C5 es a la altura de las clavículas, ¿ya? Horquilla esternal y clavículas. T4, T5 es a la altura del pezón. T10 corresponde al ombligo. T7 corresponde a la región subcostal, ¿ya? L1, L2 corresponde a la región inguinal, ¿ya? Y así se van distribuyendo en banda hasta llegar al último nervio sacro que viene a ser S5 para la región perianal, ¿ya? Entonces, esos son nuestros puntos de reparo, dependiendo de dónde encontremos o a qué nivel encontremos las alteraciones sensitivas, ya vamos a saber qué raíz nerviosa está afectada, ya vamos a saber qué tipo de lesión tiene, si es un cordón anterior, si es cordón lateral o si es cordón posterior. ¿Listo? Entonces, con ese repaso así superficial y sencillo que hemos hecho ahorita, eh, vamos a ver las técnicas para la exploración de la sensibilidad, ¿ya? Algunas recomendaciones que se hacen al momento de evaluar la sensibilidad, así como hay recomendaciones para evaluar las funciones motoras que ya les han debido explicar, también hay recomendaciones importantes para evaluar la sensibilidad, ¿ya? Son recomendaciones generales. Lo primero, el área que vamos a explorar en el paciente tiene que estar descubierta. No podemos evaluar la sensibilidad sobre la ropa, por ejemplo. Entonces le pedimos al paciente que se despoje de la ropa en los sitios que vamos a evaluar, ¿ya? Que permanezca solamente en ropa interior, ¿ya? Incluso dependiendo de la lesión, de donde estemos sospechando, muchas veces el paciente tiene que estar incluso sin ropa interior, ¿ya? Es importante que el paciente permanezca con los ojos cerrados durante todo el examen de la sensibilidad, porque no tiene que saber qué le estamos colocando, no tiene que saber si estamos pinchando, nada. Él tiene que sentir y nos tiene que decir, no tiene que ver, ¿ya? Como dice acá y como siempre les he dicho, tiene que tener siempre un orden, tiene que ser sistemático. Entonces, la exploración se realiza de acuerdo a un plan. Tenemos que saber qué vamos a buscar y qué estamos pensando encontrar, ¿ya? Y todos los datos que vayamos encontrando en el paciente los tenemos que tener en mente durante toda la evaluación, ¿ya? Tenemos que revisar cada área de manera simétrica. Si revisamos el brazo derecho, también tenemos que revisar el brazo izquierdo. Si revisamos el hemitórax izquierdo, también tenemos que revisar el hemitórax derecho, ¿ya? Así de izquierda a derecha y de superior a inferior. Todas las áreas se revisan de manera simétrica y de forma comparativa, ¿ya? Para tener algo con qué medir. Si encontramos zonas donde notamos alteraciones, tenemos que ser mucho más detallistas en este punto, tratar de delimitar las lesiones y tratar de delimitar qué es lo que siente el paciente. Si es dolor, si es calor, si es frío, si es ardor, ¿ya? Entonces debemos buscar con más detalle qué es lo que está sintiendo el paciente. Otro detalle importante,
observar la habilidad del paciente para percibir estímulos. Es decir, necesitamos un paciente que colabore, que esté consciente y que entienda las órdenes que le vamos a dar, ¿ya? Para hacer el examen. Porque si no puede darnos información, no vamos a poder hacer la evaluación. ¿Ya? Lo que les he dicho hace rato, comparar las áreas de la sensibilidad tanto a nivel proximal y distal en las extremidades. Si el examen, si el paciente se empieza a irritar, porque hay otros que son muy impacientes, ¿ya? O si se empieza a irritar, si se empieza a aburrir, si ya no quiere colaborar, entonces detenemos el examen, ¿ya? Porque nos va a decir cualquier cosa y no nos va a ayudar. Y en neurología siempre van a haber dudas, ¿ya? Sobre el examen. Puede que hoy día revise de una forma, mañana si le vuelvo a revisar, me diga otra cosa. Entonces, en caso de duda, se repite el examen al día siguiente. Si tenemos dudas, volvemos a repetir el examen al día siguiente. Y así todas las veces y todos los días que sean necesarios hasta tener la información más precisa. ¿Ya? Entonces, habiendo repasado esas recomendaciones, vamos a empezar con la sensibilidad superficial. ¿Ya? Para evaluar la sensibilidad táctil, utilizamos un algodón o algo bastante blandito. Y pasamos sobre la piel donde queremos explorar, ¿no? Y le pedimos al paciente que nos diga qué es lo que siente en ese momento. Nos va a decir un roce, nos va a decir cosquillas tal vez, ¿ya? O le preguntamos si siente lo que estamos haciendo. Le rozamos así de manera superficial y le preguntamos, ¿siente o no siente? Y nos va a decir, sí, siento o no siento, ¿no? Y ahí lo comparamos con la otra mano para ver si es igualito. Si queremos evaluar la discriminación táctil de 2 puntos, ¿ya? Utilizamos hay un compás que es especial que tiene dos puntas metálicas para poder evaluar la sensibilidad en 2 puntos, ¿ya? Hay áreas del cuerpo, como en la mano, por ejemplo, que pueden evaluar dos puntos separados incluso a medio centímetro, ¿ya? Y le preguntamos al paciente cuántos puntos siente. Te puede decir que solamente siente uno, que ya siente dos, y así vamos probando en diferentes partes del cuerpo. La espalda, por ejemplo, la región dorsal no siente los 2 puntos si no están separados por más de 1 centímetro o dos incluso, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de mostrar en las prácticas cuando nos toque hacer evaluación de la sensibilidad, ¿ya? En cambio, otras zonas, por ejemplo, como las manos, el dorso o la cara, pueden sentir 2 puntos a separaciones de medio centímetro, 1 centímetro. Denme un segundito. Ya. Em, Luego, para evaluar la sensibilidad o la algesia, ¿ya? O la sensibilidad dolorosa. Utilizamos ya sea un mondadientes o una aguja, preferiblemente un mondadientes, y empezamos a pinchar en diferentes lugares, no con fuerza, ¿no? No con el objetivo de lastimar, sino de que sienta un poquito de dolor. Y le preguntamos qué es lo que siente, ¿no? Y nos va a decir que le duele o no le duele. Y lo mismo, si vamos a hacer en un pie, también tenemos que hacer en el otro pie, ¿ya? De manera simétrica y siempre tratando de ver si corresponde a algún territorio o algún dermatoma. Si queremos delimitar un nivel sensitivo, es decir, si hay alguna lesión, digamos, por encima de T8, por ejemplo, de T8 para arriba va a sentir todo, ¿ya? Y de T8 para abajo puede que no sienta nada. Entonces, ¿cómo buscamos, cómo delimitamos el nivel sensitivo? Para eso utilizamos esta rueda, que es la rueda de Wartenberg, ¿ya? Y que la empezamos a recorrer, esta ruedita gira, entonces empezamos a recorrer desde la parte más inferior hacia arriba, lentamente, y le vamos preguntando al paciente o le decimos que nos indique el momento en que ya siente todo normal. Entonces vamos subiendo y nos dice, no, no siento, no siento. Y a partir de 8, por ejemplo, nos dice, listo, ahí siento. Entonces ya sabemos que a este nivel, al nivel, digamos que es del ombligo, ya T10. A nivel del ombligo nos dice, sí, ya siento. Entonces ya sabemos que a nivel de T10 ya empieza la sensibilidad. La lesión estaría a nivel de T10, 2 niveles más arriba, ¿ya? Y así probamos tanto anterior como en la parte posterior. Los diferentes. Hacemos lo mismo en extremidades,
Hacemos lo mismo en tórax, en abdomen, incluso en la cara. ¿Ya? Eso nos sirve para delimitar el nivel sensitivo. Es sencillo hacer la evaluación superficial, pero el saber y entender lo que estamos encontrando, eso es lo que hace que nuestra evaluación haya valido la pena, ¿ya? Saber qué es lo que estamos buscando o qué estamos encontrando. Luego pasamos a la sensibilidad profunda, ¿ya? En la sensibilidad profunda les he mencionado algunos nombres, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama la evaluación de la vibración? ¿Alguien sabe? La sensibilidad para la vibración. ¿Era batiestesia, doctor? No, uno más, a ver. Doctor, Hola. parestesia. La palestesia, para evaluar la vibración, utilizamos un diapasón, lo activamos y colocamos sobre superficies óseas, sobre superficies articulares, ¿ya? Aquí en maleolo, por ejemplo, podemos colocar sobre la tibia, sobre articulaciones, ya sea en la mano, en las manos, sobre la frente, y le preguntamos al paciente qué es lo que siente. Ya, como va a estar con los ojos cerrados, eso nos va a decir, ¿no? Vibración. Y hacemos de manera comparativa. ¿Cómo se llama la sensibilidad para la presión? Baroestesia. Perfecto, perfecto. La sensibilidad para la presión, la varestesia, presionamos en dos puntos, uno proximal y otro distal. ¿Ya? En uno de los dos ejercemos más presión que en el otro. Y le preguntamos al paciente dónde siente más presión, si arriba o abajo. ¿Ya? Y él igual nos sabrá decir o tal vez no puede identificar. ¿Ya? ¿Cómo se llama la sensibilidad para las posiciones del cuerpo? Batiestesia, doctor. Perfecto. ¿Ya? Para evaluar esto, utilizamos generalmente los dedos de las extremidades. Le decimos al paciente, primero se hace esto viendo, le decimos al paciente que vea. Levantamos la extremidad, digamos, hacemos una hiperextensión de la extremidad y le decimos, esto significa hacia arriba y, y la bajamos, la flexionamos. Y esto es hacia abajo. Entonces, con los ojos cerrados, nosotros movemos la articulación, ya sea hacia arriba, en extensión o en flexión, y le preguntamos dónde siente el dedo, si lo siente arriba o abajo. Hacemos eso por lo menos unas 3 veces en diferentes dedos y de manera simétrica en el otro pie, ¿ya? O en la otra mano. Entonces, hay pacientes que realmente, en serio, por las lesiones que tienen, no perciben si el dedo está flexionado, si está doblado, no los perciben, ¿ya? Entonces nos tiene que ir respondiendo. ¿Cómo se llama la sensibilidad para los dibujos sobre la piel? ¿Alguien sabe? Grafestesia, doctor. Perfecto. ¿Ya? Lo que hacemos con los ojos cerrados igual al paciente, le empezamos a dibujar ya sean figuras geométricas o números, ¿ya? Con un objeto romo y nos tiene que decir qué es lo que estamos dibujando. Obviamente no vamos a hacer figuras complejas, ¿no? Pero sí por lo menos figuras geométricas o números o letras, ¿ya? Y nos tiene que decir el paciente qué es lo que siente. ¿Ya? Entonces, ya ven, con las preguntas que les he hecho ahorita, por lo menos 2 preguntas de su parcial ya tienen. Ahora, en cuanto igual a la terminología, alteraciones en cuanto a la sensibilidad, las alteraciones que vamos a encontrar, por ejemplo, la analgesia, que es la pérdida de cualquier estímulo doloroso, ¿ya? La anestesia, que es la disminución de la apreciación de la sensibilidad, es una apreciación disminuida para cualquier tipo de sensibilidad. La disestesia, que es una alteración en la sensibilidad. Si, digamos, le provocamos sensibilidad táctil, pero el paciente siente, qué sé yo, calor, ¿ya? Entonces, eso es una disestesia, una respuesta anormal. Hipoalgesia es cuando provocamos estímulo doloroso, que sabemos que puede ser un dolor importante, pero el paciente nos dice, sí, me duele, pero muy poco, es disminución de la apreciación del dolor. La hiperestesia viene a ser lo contrario,
una percepción anormal, incrementada del dolor. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes tipos de alteraciones. ¿Ya? Em, Otro, por ejemplo, viene a ser la alotinia también, que es otra de las alteraciones, que es cuando perciben un estímulo, que perciben dolor frente a un estímulo normalmente no doloroso. Te puedes pasar con un algodón y ya le empieza a doler, ¿ya? Y las parestesias, por ejemplo, que es una sensación anormal, espontánea de sensibilidad. Puede que sin estimular nada, el paciente esté sintiendo sensación de hormigueo, sensación de electricidad. Esas sí son las parestesias. ¿Listo? Entonces, hasta ahí sería la evaluación de la sensibilidad. ¿Alguna pregunta? Ya. Listo. Entonces, mañana tenemos nuestra primera práctica, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Mañana entonces, en la mañana no se olviden llevar los materiales.